Vine al taller de Reconecta y siento que me libré de muchas cosas. Conocer mujeres maravillosas. Es una muy bonita experiencia. Que todas las actividades que realizamos estuvieron maravillosas. Reconecta. 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 Ven y reconecta. Reconecta. Muy buenas noches. Gracias por estar escuchando y gracias por ver esta transmisión. El día de hoy estamos compartiendo con ustedes un tema muy hermoso que es acerca de la espiritualidad femenina y hoy tenemos una invitada a la que estimamos muchísimo, a la que le debemos parte de nuestra formación y de nuestro crecimiento espiritual. Entonces, para nosotras es un gusto y una gran admiración a Lupita, María Guadalupe Muñoz. Gracias, Lupita, por estar con nosotras. Entonces, ella, pues, bueno, tiene 2 licenciaturas en Derecho por la UDG y también es licenciada en Teología Espiritual y Desarrollo Humano, con maestría en Ciencias de la Familia y también con un doctorado en Teología. Entonces, pues, tiene una gran experiencia y sobre todo yo lo que veo en ti, Lupita, es un gran camino espiritual que sé que a muchas de las que tal vez te conocemos nos has acompañado en algún momento y pues esa es una parte fundamental de la esencia femenina. Estamos muy contentas de que hayas aceptado compartir con nosotras y con todas las personas que llegue esta transmisión, pues parte de lo que tú sabes y de tu experiencia. Gracias, Lupita. Pues muchas gracias a ustedes y como bien dicen, yo creo que este crecimiento es mutuo, tanto como de aquí para allá, como de allá para acá. A final de cuentas, los maestros nos hacemos gracias a los alumnos, ¿no? Y pues un gusto haber compartido con ustedes esa aventura que en su momento nos tocó estar de un lado y del otro y que ahora nos toca estar como muy a la par y trabajando por el mismo equipo y desde la misma banca, ¿no? Entonces, pues nada, muchas gracias por la invitación y que ojalá que las personas, las mujeres que nos estén escuchando o que nos vayan a escuchar en su momento, pues también se lleven grandes herramientas para, como tú decías, desarrollar todo su potencial, un potencial que a veces ni siquiera nos damos cuenta que tenemos hasta que no queda otra más que sacarlo, ¿no? Entonces, pues nada, un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias por aceptar la invitación, Lupita. Y acabas de decir algo bien importante, ¿no? Estamos en el mismo camino que de pronto en algún momento nos encontramos. Fuiste gran parte importante para mi vida, para nuestra vida. Sé que nos ayudaste mucho a mirar, porque déjenme les comento que ella fue pues parte de nuestra formación durante varios semestres dentro de la carrera y siempre era un gusto tenerla con nosotros y mirar todo ese aprendizaje que nos daba desde la parte espiritual y la formación que recibimos y que de alguna manera hoy estamos aquí, miren, después de varios años, después de varios tiempo, la tenemos ahora con nosotros también. Y pues tocando este tema, ahora sí que yéndonos al grano, tocando este tema tan hermoso y tan importante que considero que hoy en la actualidad o que consideramos en la actualidad está resonando cada vez más, ¿no? Esa búsqueda de la espiritualidad femenina. Entonces, desde tus aprendizajes, desde tu experiencia vivida, desde tus conocimientos, si nos pudieras hablar, ¿qué es la espiritualidad femenina? ¿O cómo podemos? Bueno, pues vamos comenzando y pues hablar de espiritualidad, yo creo que primero hay que aclarar algo bien importante y esto lo aclaro porque a lo mejor habrá personas que nos estén escuchando, que nos vayan a escuchar, que no sean practicantes de alguna religión, ¿sí? Entonces yo sí me interesa mucho dividir y hacer entender que no es lo mismo espiritualidad que religión, porque luego a veces cuando se escucha espiritualidad, o sea, luego nos casamos con la idea de, ay, es que yo no soy creyente,
o yo no practico ninguna religión. Y entonces yo creo que desde ahí hay que aclarar, ¿no? La religión es un conjunto de normas, sí, de prácticas, sí, de ritos que se siguen de acuerdo a una fe que se profesa, ¿no? A lo mejor el cristianismo, a lo mejor el catolicismo, a lo mejor el budismo, a lo mejor el judaísmo, pero la espiritualidad va más allá de esto, porque sabemos que los seres humanos, seamos hombres o mujeres, seamos mujeres o hombres, somos seres multidimensionales o en cuanto a las diferentes áreas que nos desarrollamos, somos seres biopsicosociales y sobre todo también espirituales. Entonces, hablar de espiritualidad de primera mano es hablar de una de las dimensiones propias del ser humano, ¿sí? Independientemente si son hombres o si somos mujeres, es una dimensión propia de nosotros. Y como tú decías, pues es una dimensión que muchas veces, precisamente por este error que hay o por esta confusión entre religión y espiritualidad, mucha gente no la ejercita. Y entonces podemos hablar que estamos viviendo una época de anemia espiritual, así como puede haber anemia de alimentación o anemia intelectual o ignorancia intelectual o ignorancia afectiva. Hablamos de inteligencia emocional, ¿no? Entonces también hablamos de analfabetismo afectivo, ¿ok? También podemos hablar de analfabetismo espiritual. Personas, ya sea hombres, ya sea mujeres, que esta dimensión, concretamente la espiritual, no la han trabajado, no la han desarrollado, más, ni siquiera se han dado la oportunidad de saber que la tienen, y que ese es uno de los grandes errores que culturalmente y socialmente estamos viviendo. Eso de primera mano quisiera aclararlo, no es lo mismo religión que espiritualidad. Ser espirituales es algo a lo que todos estamos llamados. Ser religioso es algo a lo que también por naturaleza estamos llamados, puesto que la palabra religión implica esta religación con lo trascendente, con lo que está más allá de lo humano. Y eso, pues también todos estamos llamados a eso, pero la manifestación de esta, pues ya varía en cuanto si eres religioso practicante o no practicante. Pero en la cuestión espiritual, eso no es negociable. O somos espirituales o estaríamos hablando de una mesa de 4 patas que le falta una, porque es una dimensión que necesitamos potencializar, tanto hombres como mujeres. Cuando hablamos de espiritualidad femenina, pues entonces estamos hablando de esta dimensión que tiene que ver la palabra espiritual, repito, más allá de la cuestión de prácticas religiosas, es una dimensión que nos permite vivir esa integridad, esa coherencia y sobre todo eso más grande que estamos llamados a realizar. Somos seres espirituales, ya lo diría por ahí un gran pensador de la época de la Edad Media. Estoy hablando de un personaje que aunque pertenece al ámbito de la religión católica, pues dejó mucho para el conocimiento de la persona, Santo Tomás de Aquino, ¿no? Este personaje del siglo XIII que hablaba precisamente de este potencial que todos los seres humanos estamos llamados a desarrollar, tanto hombres como mujeres, un potencial que nos permite alcanzar eso que muchas veces llamamos querer ser más y mejor versión de nosotros. Cuando hablamos de espiritualidad estamos hablando de este proceso que todos los seres humanos, tanto hombres como mujeres, estamos llamados a desarrollar para poder alcanzar nuestra mejor versión. Y eso creo que pues tanto mujeres como hombres tenemos la obligación de desarrollarlo. Eso es lo que de primera mano podemos decir que es espiritualidad. Cuando hablamos de espiritualidad femenina, entonces me voy a referir a un personaje en concreto que pues a lo largo de la historia y luego impactó a otros personajes, se dedicó a descubrir como la originalidad o la particularidad, ¿no? De lo femenino y de lo masculino. Hablar de espiritualidad femenina es hablar de este potencial que tenemos las mujeres para poder alcanzar esa mejor versión que estamos llamados a alcanzar. En el caso de la mujer, pues podemos hablar de su genio femenino, ¿sí? Estas características propias de lo femenino, propias de la mujer, no sé, por mencionar algunas, la ternura, el orden, la intuición, estas características específicas, originales y concretas, propias de la mujer, que le permiten alcanzar esa mejor versión que está llamada a alcanzar. Cuando hablamos de espiritualidad, estamos hablando de un proceso que tiene como 3 caminos, 3 direcciones importantes a seguir para poder alcanzar esa mejor versión. Un camino hacia la interioridad, un camino hacia la trascendencia, a eso más grande que estamos llamados a alcanzar, y hacia los demás. Estos 3 caminos es lo que también pudiéramos comprobar y confirmar, o parámetros de confirmación, si estamos desarrollando, viviendo una espiritualidad. Un primer camino, te digo,
es esta interioridad. La espiritualidad femenina, atributos propios de este camino es la intuición. Edith Stein decía, ¿no? Propio de la mujer es la intuición. Y gracias a la intuición es lo que le permite, ya lo diría también por ahí ella, que el alma de la mujer sea capaz de albergar a otras almas para poderlas llevar hacia su desarrollo máximo. Entonces, si habláramos de espiritualidad femenina, estaríamos hablando de estas características específicas propias de la mujer que le permiten poder alcanzar esa mejor versión. Entre ellas, repito, la intuición, la ternura, el orden, el juicio recto y, ¿por qué no?, también esta capacidad afectiva, emotiva, propia de la mujer que se manifiesta de una manera más libre y más espontánea. Les digo, esta dinámica o este proceso, y digo proceso porque no es que se logre de la noche a la mañana, sino es un proceso que, al igual que otras dimensiones, no sé, la dimensión física que pasa por etapas, que somos de bebés a niñas, de niñas a adolescentes, de adolescentes a jóvenes, de jóvenes a adultos, también la dimensión espiritual pasa por etapas. Personajes como de la historia que quedaron en el ámbito de la vida espiritual, entre ellos Edith Stein, Santa Teresa de Ávila, que hablan de las etapas del desarrollo de la vida espiritual. Hablamos de la infancia espiritual, hablamos de la adolescencia espiritual y hablamos de la adultez o madurez espiritual. Es un proceso de todos los días con características tan concretas que nos llevan a poder alcanzar esa mejor versión de nosotros, o bien concretamente algo propio de la espiritualidad femenina es la dinámica de humanización. Esto, te digo, escarbándole un poquito ahí entre los grandes pensadores, entre ellos un Santo Tomás de Aquino, una Santa Teresa en el siglo XVI, una Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein en el siglo XIX, siglo XX, por ahí luego más cercano a nosotros, aunque es en el ámbito de la fe cristiana, el Papa Juan Pablo II habla de la espiritualidad femenina como este impulso propio de la mujer con atributos propios que le permiten poder alcanzar esa mejor versión que está llamada a alcanzar, ¿sí? Donde es propio de la mujer, y lo diría él, poder apoyar, albergar, ordenar, cuidar y ser fecunda para que otras almas, otras personas, en este caso hijos, esposos, no sé, quienes nos dedicamos a la docencia, las personas que dependen de nosotros en el ámbito de la formación académica, puedan alcanzar también y puedan desarrollar esa mejor versión. Eso es lo propio de la espiritualidad femenina. Aclarando así como que haciendo esta pequeña connotación y división. Por otro lado, sí, también se relaciona con el ámbito de lo religioso. Y entonces pudiéramos decir que hablar de espiritualidad, independientemente si somos mujeres o si se es hombre, es esto que nos permite poder alcanzar la trascendencia, entendiendo por trascendencia esa dimensión o esa capacidad que tenemos todos los seres humanos, a diferencia de los animales, de poder dejar una huella en la sociedad, una huella en la historia, de poder trascender, ¿sí? Entonces, la dimensión espiritual es esa dimensión que en unión con las otras dimensiones nos permiten ir siendo para poder trascender, entre otras muchas cosas, ¿sí? Les decía yo también la importancia de verlo como un proceso que se va conquistando en dimensiones, la dimensión de interioridad, la dimensión de lo trascendente, de este impacto que voy dejando en la sociedad, pero también la dimensión de la relacionalidad o del impacto en la relación con los otros. A nivel de la interioridad dentro de la espiritualidad, pues tiene que ver con nuestro mundo, no sé, de los deseos, de las emociones, de los sentimientos, de los sueños, de las metas que como mujeres tenemos, de los principios o valores que nos rigen y que luego a veces, cuando no se tiene claridad de lo que es espiritualidad, se puede reducir meramente a cuestión de prácticas religiosas. Pero repito, no es solamente eso, va más allá, puesto que es una dimensión que necesitamos potencializar para no caer en una, literal, en una anemia espiritual o en una falta de crecimiento, que es lo que estamos viendo en la actualidad, ¿no? En la actualidad estamos viendo, y esto ahora con la pandemia, de estos años que pasamos de pandemia, fue lo que más vimos que careció, el tema de la espiritualidad, ¿no? Este deseo de querer alcanzar lo mejor o más de nosotros. Llegó la pandemia, nos encerró, nos aisló,
y en la persona, concretamente en las mujeres, como que vino esta zozobra o este temor de no permitirnos ver esa grandeza a la que estamos llamados. ¿Sale? Lupita, a ver, has dicho tanto que cómo lo resumo, que cómo lo resumo. Bueno, me llamó mucho la atención esto que comentas acerca de la analfabetización espiritual o de de alguna manera, como desconexión con nuestra dimensión espiritual. ¿Por qué, Lupita? ¿Por qué las mujeres actualmente, sé que tú trabajas en casos, por ejemplo, de abuso sexual, de adicciones, en realidades, pues, de la dimensión humana muy complejas a veces, difíciles, en donde las personas o las mujeres en concreto nos enfrentamos a situaciones adversas? Y entonces, ¿dónde empezar ahora sí que volver a conectar, a reconectar con tu intuición, con tu capacidad de asombro, con tu capacidad para hacer esa que sabe ordenar, que sabe contener, que sabe intimar? O sea, está en nosotros porque es parte de nuestra dimensión, más esta realidad que a veces o circunstancias difíciles, ¿cómo empezar a poder rescatar o reconectar esa parte espiritual? De antemano, vuelvo a repetir, que como que nos reseteamos y quitémonos la idea de que espiritualidad tiene que ver meramente con cuestión religiosa. Va más allá. Una cosa puede estar sin la otra. Puedo ser una persona muy practicante religiosa y nada espiritual. Puedo ser una persona poco practicante religiosa y muy espiritual. La espiritualidad tiene que ver con esta coherencia y con esta congruencia, pero sobre todo con este orden. ¿Cómo puedo volver a conectar con esa dimensión espiritual? Literal, hay una frase de Santa Teresa que dice que si no conocemos lo que hemos recibido, no nos disponemos a amar lo que hemos recibido. Entonces, una primera dinámica sería aprender a conocernos. Creo que esta capacidad del autoconocimiento, que por a veces hemos caído en una cultura de lo superfluo, de la superficialidad, ¿no? O sea, no critico, respeto mucho a quienes a lo mejor se han dedicado a perfeccionar su cuerpo, ¿no? A través del ejercicio, a través de la nutrición, a través, no sé, de arreglos estéticos. O sea, a final de cuentas, cada quien, ¿no? Pero no podemos quedarnos ahí. Hay una dimensión más profunda. Precisamente, la cuestión espiritual tiene que ver con lo que se conoce como la dimensión de la interioridad. Hablar de lo espiritual es hablar de la interioridad, de este mundo que también está dentro de nosotros, que tiene que ver con nuestros sentimientos, que tiene que ver con nuestros pensamientos, que tiene que ver con nuestros deseos más profundos. Y entonces yo he visto, o sea, malamente, como hijos de nuestros tiempos, como hijas de nuestros tiempos, que nos hemos caído en una cultura de la superficialidad, ¿no? O sea, de querer mostrar más hacia afuera y preocuparme muy poco por lo de adentro, lo que hay en el interior, ¿no? Y entonces, ¿cómo volver a recuperar esa dimensión espiritual o por lo menos conocer o despertarme a conocerla? Pues teniendo más pedagogía o practicando más procesos de interioridad. No sé, ahora sí, que cada quien el método que quiera, pero estos procesos de interioridad, no de intimismo, de interioridad, porque el intimismo es, sí, me conozco en el interior, me quedo ahí y ya no quiero salir. Y entonces eso ni es interioridad, ni es espiritualidad. Y ahí es donde hay como estos parámetros, ¿no? ¿Cómo saber que me estoy encontrando con mi interioridad o con mi espiritualidad? Cuando soy capaz de conocer esto que hay dentro de mí, pero luego también soy capaz de salir al encuentro del otro. Por eso hablábamos de estos tres caminos, ¿no? Un camino hacia el interior, un camino hacia lo trascendente y un camino hacia los otros. Entonces yo creo que un primer paso es darnos la oportunidad de vivir procesos de autoconocimiento, porque si no conocemos lo que hemos recibido, pues no nos disponemos a amar y a practicar y a usar y a poner en práctica lo que hemos recibido. Y una dimensión importante, repito, es esta dimensión de lo espiritual, que tiene que ver con este mundo interior, que muchas veces, quizás por temor, por desconocimiento, porque a lo mejor cuando fui al interior, pues a lo mejor no me gustó lo que encontré, o a lo mejor cuando encontré lo que traía en mi interior, pues hasta me dio miedo y vergüenza, ¿no? De ahí la importancia de, en el caso de ustedes que se dedican a acompañar estos procesos, pues también buscar las herramientas, porque si hay algo, y esto, o sea, se lo digo como persona que acompaña procesos de espiritualidad o procesos de interioridad, si hay algo en lo que hemos caído
tanto hombres y mujeres el día de hoy, es en lo que se conoce como autofobia, este miedo a estar con nosotros mismos y concretamente este miedo a conocerme en profundidad. Entonces prefiero quedarme con lo de encimita, ahora sí, a quedarme con lo que se ve. Y si lo que se ve pues es aceptado por los demás, pues entonces me quedo en esa dimensión, por así decirlo, ¿no? Lo de afuerita, lo del exterior, lo de la superficialidad. Pero nos estamos perdiendo la oportunidad de ir a lo profundo, de ir a la interioridad y a esa dimensión espiritual. Entonces, un primer paso es el autoconocimiento, como una de las grandes, ahora sí, grandes capacidades del hombre. Entre el hombre, la mujer, el ser humano, esa gran capacidad que tenemos de autoconocernos. Creo que es una manera de ir recuperando ese potencial espiritual que, vuelvo a repetir, ojalá que sí nos reseteáramos y pudiéramos verlo como algo que también necesita ser ejercitado. Así como me paso, no sé, 1 a 2 horas en un gimnasio para tomar una tonalidad del cuerpo, un músculo del cuerpo, también la dimensión espiritual necesita ser fortificada. Entonces, esa es una primera recomendación, darme la oportunidad, no sé, unos minutos, un retiro, una experiencia de interioridad para conocer esta dimensión que muchas veces ha estado ahí, pero no me he dado la oportunidad de destapar. Y creo que con estos puntitos que acabas de dar, justo acabas de decir, porque aquí nos preguntaban algunos ejemplos de cómo practicar el autoconocimiento. Ok. Uh-huh. Dentro de este proceso de autoconocimiento para poder descubrir esta interioridad y esta dimensión espiritual que tiene que ver con la interioridad, la primera, voy a dar como 5 recomendaciones en cuanto al proceso de autoconocimiento, porque el autoconocimiento no es solamente me detengo y me paro a verme en un espejo, tiene que ver con esta autoobservación de decir, a ver, de reconocer tanto mis características positivas como mis características negativas. Y aquí desde un acto de humildad, porque creo que muchas veces no me detengo a verme porque a veces me da vergüenza ver que no he sido lo que tengo que ser, que ni siquiera he destapado los regalos que la vida, que Dios, que el ser supremo, como le quieran llamar, me ha regalado. Entonces, el primero es autoobservación. Y luego el segundo paso es la autopercepción. ¿Qué diferencia hay entre autoobservación y autopercepción? La autoobservación la hago yo de mí misma, o sea, con humildad, tanto mis luces, mis sombras, mis aciertos, mis desaciertos, mis errores, mis oportunidades, mis áreas de oportunidad. Y luego la autopercepción es en relación con los demás. ¿Cómo me percibo yo en mi dinámica de relacionalidad? ¿Cómo me veo yo? No sé, como madre, como esposa, como compañera de trabajo. Y luego, otro tercer paso de esta dinámica de autoconocimiento, la autoaceptación. Porque no basta autoobservarme y autopercibirme, entra la dinámica de aceptarme. Y en esa autoaceptación, luego viene la experiencia de la autoestima, de decir, ok, ir aceptando, ir valorando. Por eso decíamos que este proceso de la espiritualidad femenina es un proceso. No es que porque yo sea practicante de una religión, porque yo sea una persona de la vela perpetua de la rodilla sangrante, soy más espiritual, sino es un proceso de autoobservación, autopercepción, aceptación, de estimar lo que soy y luego, por último, pues poderlo incluir en mi proyecto de vida, porque como proceso, pues también tiene que estar en mi proyecto de vida. Y curiosamente, yo me he fijado que la dimensión espiritual pocas veces la incluimos en nuestro desarrollo de proyecto de vida, ¿no? No sé, en mi proyecto de vida a lo mejor puedo incluir la parte del deporte, la parte de la alimentación, la parte a lo mejor del intelecto, me voy a inscribir a un curso X, Y o Z para desarrollar mi capacidad intelectual, pero la parte espiritual pocas veces la incluyo en mi proyecto, ¿no? Entonces aquí entra, pues, buscar también herramientas que favorezcan mi crecimiento espiritual, que tiene que ver, repito, una característica primordial de estar viviendo un proceso espiritual adecuado es ir poniendo en orden mi vida, ¿sí? Un orden tanto en lo físico, un orden tanto en lo psicológico, un orden tanto en lo relacional, un orden tanto en la percepción de mí misma, ¿sí? Donde vaya clarificando esto. Creo que este proceso del autoconocimiento tiene varias facetas que muchas veces no desarrollamos. Entonces,
Repito, autoobservación, autopercepción, autoaceptación, autoestima y generar un proyecto de vida que incluya esta dimensión. Si no hay esta dimensión incluida en mi proyecto de vida, pues entonces vuelvo a repetir, podemos estar viviendo una anemia espiritual. Y entonces, ¿cómo percibo yo que estoy viviendo una anemia espiritual? Lo que percibimos cuando era la pandemia, ¿no? Ciertamente, yo recuerdo que por ahí, a nivel de la vida consagrada, se nos decía, no es que estuviéramos perdiendo seres queridos o que estuviéramos perdiendo la esperanza. Realmente lo que estábamos perdiendo era la espiritualidad. La espiritualidad tiene que ver, incluso podemos decir, otra de las caras de la espiritualidad es la resiliencia. Una persona con una espiritualidad madura o con un proceso de espiritualidad, sea hombre o sea mujer, se vuelve una persona más resiliente ante las circunstancias difíciles que le toca vivir. Y entonces aquí entra un parámetro. Si yo ya me autoobservé, si yo ya me autopercibí, si yo ya me autoacepté, si yo ya me estimé y si ya es parte de mi proceso, entonces yo me vuelvo una persona con mayor orden en mi vida, pero también lo reflejo a través de una personalidad más resiliente. ¿Qué pasaba en la pandemia, no? Vino la pandemia, nos cerraron las escuelas, nos cerraron los templos, nos cerraron todo y entró el miedo y el pánico. Y entonces eso confirmó y comprobó que esta dimensión de la espiritualidad no estaba trabajada. Porque si algo nos da la dimensión espiritual es esta capacidad de saber enfrentar. Ok, yo no te digo que no haya miedo, pero aún con miedo somos capaces de enfrentar las circunstancias adversas. ¿Sí? Recordarles a todos los que están en Facebook que pueden realizar cualquier pregunta. Sé que estamos todos así de emocionados que nos tienes. Y justamente todos estos puntos que tú mencionabas, Lupita, cuando tú conoces esto, eres capaz de salir al encuentro del otro. Literal. ¿Cierto? Porque, por esta resiliencia que mencionas final. ¿Cómo es salir al encuentro del otro? ¿Cómo se espera al otro? Precisamente una característica propia de la espiritualidad femenina es esa. O sea, a diferencia de la espiritualidad masculina, la espiritualidad femenina, además que se materializa en una actitud más resiliente, propio de la espiritualidad femenina es albergar o buscar que otras almas o que otras personas también alcancen este desarrollo. Y esto creo que la manifestación más clara de esta espiritualidad femenina son las mamás, ¿no? Una mujer cuando es madre, pues hasta literal se va a escuchar a un poco a cliché, es capaz de quitarse el pan de la boca para dárselo a los hijos para que crezcan, ¿no? Entonces, salir al encuentro del otro implica también un proceso de empatía, un proceso de alcanzar a percibir e intuir la necesidad del otro. No esperar a que el otro te diga que tiene la necesidad. Propio de la espiritualidad femenina, yo les decía hace un momento, es, si lo quisiéramos reducir en una palabra, tiene que ver con estas características propias de la mujer. Y las características propias de la mujer es la ternura, es el orden, pero también es la intuición. Y la intuición se refleja en esta capacidad de empatizar con los sentimientos, con las emociones y con las necesidades del otro. Una persona, concretamente una mujer que se va desarrollando en una espiritualidad madura, es capaz de intuir y salir a percibir las necesidades del otro, incluso de ofrecer las respuestas o las posibles soluciones a las necesidades del otro. Les menciono, creo que un ejemplo muy claro es el ejemplo de las mamás, ¿no? Que ustedes como mamás, en el caso de Vero, que es mamá, pues es como un desarrollo particular, ¿no? Cuando la mujer va creciendo en todas sus dimensiones, podemos hablar en un crecimiento armónico, tanto en lo físico, en lo intelectual, en lo profesional, en lo espiritual. No sé, es como si tuviera un poder mágico y es capaz incluso de percibir la necesidad de los hijos, incluso hasta en la manera de caminar, ¿no? Hasta en la mirada, hasta en el tono de voz. Y tú dices, ahí estoy aplicando mi espiritualidad femenina. En ese tener la capacidad de salir al encuentro del otro, percibir sus necesidades e incluso antes de que el otro me lo pida. Qué maravilloso. Oye, Lupita, yo me voy a atrever a hablar algo como desde mi experiencia, que tiene mucho que ver con esto que dices,
Y creo que cuando empiezas en este camino, en este proceso, como bien dices, interior, espiritual, Ajá. todo lo que vas en tu hacer, en este encuentro hacia el otro, va teniendo otro sentido e incluso las prácticas religiosas, porque entonces tú eres como quien las elige desde una parte de ti más libre. Entonces ya no es, por ejemplo, rezar por rezar o hacer ritos por seguir la tradición de algo, sino que te encuentras libre para elegir tu fe. No sé si es correcto así, pero es como la experiencia que yo he ido aprendiendo y lo que yo he ido mirando, el cómo el ir hacia ti inevitablemente te va también a llevar hacia los otros y te va a llevar a conectar con Dios, con lo trascendente, como le quieran decir, pero desde una manera más coherente y desde una manera más libre porque tú lo eliges. Pudiéramos Tú decir que eliges. de una manera más consciente, porque Mm. también es otra característica, ¿no? Yo les mencionaba ahorita, ¿no? Santa Teresa de Ávila dice que en cuanto a la dimensión espiritual en la mujer, y no solamente en la mujer, en el ser humano, cuando va creciendo en este proceso de ir conquistando la mejor versión, como reflejo de ese proceso espiritual, se alcanza una madurez. Hablamos de la etapa de la niñez espiritual, de la adolescencia espiritual, y los seres humanos estamos llamados a alcanzar la madurez espiritual. Una característica de esa madurez espiritual son estas que ya les mencioné, esta capacidad de resiliencia, esta capacidad de empatía, pero luego también esta madurez de la conciencia, ¿sí? Como tú dices, o sea, no es que se deje de practicar, de hecho, parte de esa madurez espiritual se busca una práctica religiosa que vaya de acuerdo con esta madurez espiritual, porque luego también, yo ahorita te decía, ¿no? Una no se puede dar sin la otra, pero puedo yo ser una persona muy religiosa y nada espiritual, pero si soy una persona espiritual, busco maneras de materializar y de expresar esa espiritualidad, y entonces es ahí donde la religiosidad toma mayor sentido. O sea, como tú lo dijiste, ya no es solamente rezar por rezar, ya no solamente es compartir por compartir una práctica religiosa o una ideología religiosa, sino esa ideología religiosa y esa práctica religiosa ya se vuelve parte de mi vida. Y entonces me hace vivir una manera más coherente y más congruente esta práctica religiosa. Pudiéramos decir, se vive con mayor conciencia, una conciencia más despierta, una conciencia que incluso me hace vivir esa parte de la religiosidad en todos los roles de mi vida. Ya no solamente de una manera desfasada, no sé, a lo mejor en una cuestión de iglesia, sino también en una cuestión de familia, en una cuestión de desarrollo profesional. Es una manera más coherente y más íntegra de vivir la religión. Ya no es una práctica por practicar, ya no es solamente por un cumplir por cumplir, sino que incluso la religiosidad o lo religioso se vuelve parte de mi vida. Una persona espiritual, verdaderamente espiritual, no fantochadas y no espiritualoide, verdaderamente espiritual, por añadidura tiene que ser una persona religiosa, porque a final de cuentas el conjunto de normas, costumbres o prácticas religiosas es la manera en la que la persona descubre que va a materializar y manifestar su ser espiritual. Y como tú lo dijiste, ya no es algo superficial, sino es algo más consciente, más coherente, que impacta todos los roles de mi vida, ¿sí? Por ahí, incluso mis experiencias humanas también las va a impactar, puesto que por ahí también diría Benedicto XVI, una persona verdaderamente espiritual es la que toma conciencia de sus experiencias humanas, pero las va resignificando, les va dando otro significado, las va viendo incluso, por muy dolorosas que sean, las va viendo como escalones para poder llegar a ser la mejor versión. Y ahí es donde entra el tema de la resiliencia, ¿sí? Porque luego también, además de que hemos cometido el error, repito, tanto hombres como mujeres hemos cometido el error de reducir la cuestión espiritual a religiosidad, hemos cometido el error también de pensar que una persona espiritual, y el otro día lo escuchaba, ¿no? Una persona que sufre mucho o que soporta mucho es más espiritual. Cuernos retorcidos, para nada. O sea, no. Eso se llama victimismo, eso se llama conmiseración, eso se llama otra cosa, menos espiritualidad. Una persona verdaderamente espiritual es la que incluso esas experiencias humanas
que le cuestan trabajo, que a lo mejor le han costado más esfuerzo, las logra ver como parte de ese proceso de madurez y las resignifica y las ordena y ahorita está muy de moda la palabra sanar, y las sana y las vuelve parte de su proceso, ¿sí? O sea, no las vive ni las sufre, mucho menos las conmisera o las ve de manera lastimosa. Digo, también hay como aclarar, porque el otro día yo escuchaba y compartiendo con mujeres, yo hablaba del tema de la santidad, ¿no? O sea, a final de cuentas, en el ámbito de la religión católica, un ejemplo de una persona espiritual que ha llegado a esa madurez, a ese orden, a esa tenacidad, a esa mejor versión, para nosotros católicos son los santos, hombres y mujeres que al igual que ustedes y que yo, vivieron en este mundo, pero con virtudes heroicas, pero con resiliencia, pero con madurez, pero con coherencia, pues alcanzaron un nivel de santidad, es decir, personas que sirven de ejemplo y de modelo. Entonces, por ahí alguien me decía, una de las mujeres, yo creo que mi mamá es bien santa. Y yo decía, ¿por qué? Es que ha sufrido bien mucho. No, pues no, espérame. O sea, sí, pero también depende mucho cómo esas experiencias de supuesto sufrimiento las ha sabido enfrentar. Porque no es solamente espiritual la persona que ha sufrido mucho, sino la persona que en medio de ese sufrimiento ha sabido ordenar, sanar, acomodar esas experiencias para lograr alcanzar, repito, esa mejor versión. Que en el caso de lo femenino tiene que ver con su ternura, con su capacidad de orden, con su capacidad de resiliencia, con su capacidad de intuición, con su capacidad de custodiar o de ser más fecunda. O sea, características propias de lo femenino y que no solamente se reducen a personas que a lo mejor han experimentado muchas vicisitudes en su vida, ¿sí? Y entonces aquí ya podemos decir como esta parte que a veces se usaba mucho mencionar, ¿no? Es que fue la cruz que me tocó. Literal, eso está ya. Y entonces así podemos, no lo mencionaste, pero me atrevo a decir, si va junto con lo que tú vas diciendo, a tomar y asumir nuestra responsabilidad de lo que vamos decidiendo, ¿verdad? De hecho la teología espiritual, esta rama de la teología que literal se entiende como esta rama que se encarga de acompañar el proceso espiritual de las personas, su desarrollo, sus herramientas, sus metas, sus logros, para que logren alcanzar ese nivel de espiritualidad al que estamos todos, repito, todos estamos llamados. Es decir, ahorita no hay yo no. Si tú no has trabajado en tu dimensión espiritual, pues preocúpate, no te mueras sin haberlo hecho, porque de eso también se nos va a pedir factura, ¿sí? Así como se nos va a pedir factura de cómo trataste tu cuerpecito, si lo alimentaste, si descansaste, si desarrollaste el potencial que tenías, también de la dimensión espiritual se nos va a pedir la cuenta, ¿sí? Que yo creo que es algo que como que sí se deja o se piensa que solamente es para personas religioso practicantes, ¿no? O sea, repito, yo puedo ser practicante, pero sí de todas las religiones y nada espiritual, ¿sí? Que es algo que es algo que a veces, repito, nos ha hecho no apostarle a esta dimensión, no apostarle. Lupita, ay no, es que es maravilloso todo lo que estás compartiendo, me emociona. A ver, aprovechando, y que creo que también forma parte de la parte espiritual, el tema de la oración. Yo he encontrado que justo en todo lo que ya hemos comentado, también despierta en ti una creatividad para orar. O sea, creo que también, porque entonces todo lo que vas haciendo en tu día a día puede ser oración o lo vuelves oración, Así pero es. una oración que nace como de la experiencia personal. Entonces, creo que ese camino para mí está siendo apenas como una luz nueva en mi camino que ha sido maravilloso y que creo que también es parte importante de lo que le da sentido a la vida diaria, el poder hacer oración, lo que te está ocurriendo en cada momento, en tu presente, vaya. Literal, o sea, ya te adelantaste porque yo les iba a dar algunas recomendaciones para quien preguntara, ¿no?
si la dimensión espiritual es tan importante, o bien si el desarrollo de lo espiritual es tan importante, no solo para mujeres, sino para hombres, ¿cuáles serían algunos medios para desarrollar esta dimensión, ¿no? Porque yo sí quiero que se queden con la idea de, a ver, no ser espiritual no es negociable. O te haces un ser espiritual o no sé qué carajos estamos haciendo en este mundo. Porque, repito, es como una mesa de 4 patas a la que le está faltando una. Y entonces estamos caminando con 3. Y que en realidad eso es lo que estamos viendo en el mundo de hoy, ¿no? O sea, estos vacíos existenciales, esta insaciabilidad, ¿no? Personas que tienen todo, tienen salud, tienen recursos económicos, tienen una capacidad intelectual, pero sí de un IQ, así como yo creo que mejor y más que Newton, ¿no? Y tú dices, pero hay como este vacío. Pues es la dimensión espiritual. Y esto, repito, para quien me esté escuchando y me conozca que soy monjis y lo que tú quieras, pues que usted es monjis. No, vámonos desde el tema de la ciencia común. Hay una rama de la ciencia que se llama noética, y la noética tiene que ver concretamente con la confirmación y con la comprobación de que existe una dimensión que tiene que ver con la interioridad de la persona, a la que le podemos llamar, y así se define, espiritualidad. La noética es la rama de la ciencia, o es la ciencia que se encarga de explicar, de entender y de estudiar la dimensión espiritual de la persona. Está la teología espiritual, que nos habla de medios para que el desarrollo espiritual de la persona se llegue a dar. Entre los recursos que existen, sí, la oración, entendiendo por oración algo más allá de la rezandería, ¿sí? La oración es un ejercicio que nos permite entrar en contacto con esto que decíamos hace un momento, ¿no? Con una capacidad de orden psicológico, físico, relacional y, ¿por qué no?, hasta de la conciencia. La oración tiene esa connotación. O sea, no a cualquier palabrería o rezandería le podemos llamar oración. Si lo que tú haces no te lleva de meditación o de proceso de interiorización, no te lleva a ponerle orden a tu vida, no es oración. Y no lo digo yo, lo dicen los grandes místicos como una Santa Teresa, un San Juan de la Cruz u otros personajes maestros de oración por excelencia y reconocidos por todas las religiones. La oración es una herramienta que nos permite acceder a ese mundo interior, a ponerle orden, a darle y brindarle salud, tanto mental, psicológica y, ¿por qué no?, relacional y ética. Otro recurso dentro de la oración, y que de verdad lo estamos perdiendo, es la motivación. Tener modelos que nos motiven. Algo que también le suma a nuestra dimensión espiritual es tener modelos de motivación, ¿sí? Y hay personajes, me viene Santa Teresa que decía, lo importante de tener amigos fuertes de Dios, ¿no? ¿Qué pasa? La dimensión espiritual también se alimenta de nuestra relacionalidad. Y aquí la pregunta sería, quizás a lo mejor tu vida espiritual no está tan alimentada, entonces revisa con quién te estás juntando. ¿Quién te está sirviendo de motivación? ¿A qué tipo de modelos estás siguiendo? ¿Sí? Entonces, la oración es una herramienta, es un medio que alimenta nuestra vida espiritual, entendiendo por oración esta capacidad que tenemos de encontrarnos con nosotros mismos, de poner en orden nuestra mente, nuestro sentir, nuestra manera de relacionarnos. Si como fruto de la oración no se pone orden a la vida, con la pena no fue oración. Fue horas pompa, fue momentos de estar discurriendo ahí, dándome palmaditas o dándome, ahora sí, cebollazos yo misma, pero no fue oración, ¿sí? Y luego está la otra de la motivación, luego también está por ahí el proyecto de vida que yo te lo mencionaba, ¿no? Algo que también puede alimentar nuestra vida espiritual es tener un proyecto de vida. Tener un proyecto de vida que ponga en orden nuestra vida, tanto la parte física, tanto la parte psicológica, tanto la parte relacional. Te digo, propio de la espiritualidad femenina es literal la capacidad de ordenar, pero también la capacidad de percibir. Creo que las mujeres nos estamos durmiendo en no desarrollar esta parte espiritual que, como diría también por ahí Teresa Benedicta de la Cruz, propio de la mujer es la intuición. Y cuando a veces no tenemos esta capacidad bien desarrollada, estamos también reduciéndonos en nuestra dimensión espiritual, ¿sí? La oración, como bien dices, va más allá de rezandería, tiene que ver con un ejercicio que
bastarían unos cuantos minutos para entrar en contacto con nosotras mismas, para decir, a ver, ¿qué me está sumando? ¿Qué me está restando? ¿Qué tengo que dejar? ¿Qué tengo que poner? Por ahí Teresa Benedicta de la Cruz tiene un libro que se llama Los caminos del silencio interior y tiene que ver con ejercicios de oración que van desde 5 minutos, 15 minutos, 10 minutos, porque no es cantidad, sino calidad, ¿sí? No es cantidad. Yo puedo pasarme 24 horas en meditación y si no logré poner en orden mi vida, pues no fue ni meditación. Y puedo pasarme 5 minutos en la mañana donde haga un acto de discernimiento y diga, a ver, ¿qué tengo que quitar? ¿Qué tengo que poner? ¿Qué tengo que retomar? Y ese acto se convierte en oración, porque fruto de la oración es poner orden a tu vida. Y justo acabas de mencionar algo muy importante. Los caminos, porque pensaba en las personas que practican otras religiones y demás. Considero yo que todo esto que has dicho ha sido para todos o incluso para el que no tiene como una religión propia. ¿Cómo la coherencia dentro de lo que mencionabas es lo que te va a dar como esa credibilidad contigo mismo y hacia afuera? Porque claramente impactarás a más personas. Y esto de ir en la oración, dijiste unos puntos muy prácticos, ¿cómo diferenciarlos, no? Porque a lo mejor habrá personas que digan, ¿y ahora cómo comienzo a hacer oración? Y ya lo decías tú, si son 5 minutos, y es esa conexión con un ser supremo, con Dios, hacia contigo, ¿verdad? Pero sobre todo, la oración, y aquí me atrevo de verdad a sacar a la maestra de maestras de oración, independiente de cualquier religión, Santa Teresa de Ávila. La oración es detenernos a escuchar el corazón. Porque oración es comenzar a conocernos a nosotros. Y conociéndonos a nosotros, entrar en contacto con lo trascendente. No puede haber un conocimiento de lo trascendente si no hay previamente un conocimiento de nosotros. Y por eso hablábamos también de esta dimensión de autoconocimiento. ¿Sí? Entonces, orar es dejar hablar al corazón. Orar es detenerme a escuchar esos deseos profundos que hay en mi corazón de orden, ese deseo de amar y de ser amada, ese deseo de grandeza, que es un deseo que está puesto en el corazón del ser humano. Si eres hombre, si eres mujer, está puesto en ti. Orar es detenerme a escuchar al corazón. Un corazón que a veces está sufriendo, un corazón que a veces está agobiado, un corazón que a veces tiene miedo. Incluso darle permiso al miedo de externarse y de escuchar y de decir, necesito ser acompañado o necesito buscar ayuda. Repito, hablar de la dimensión espiritual precisamente tiene que ver con adentrarnos a la dimensión de la interioridad, donde esta herramienta por excelencia, o sea, practiques, vivas, profeses, la religión que profeses, la oración por excelencia es la herramienta más importante para desarrollar la vida espiritual, para desarrollar la dimensión espiritual, detenerme a conocerme, a escucharme, a dejarme de escuchar voces que muchas veces me han etiquetado, me han prejuiciado, que diría Santa Teresa, me han hecho escuchar a la loca de la casa y me han confundido. ¿Sí? A lo mejor habrá personas que para poder hacer esta práctica de oración, sí, habrá personas que necesiten alejarse del bullicio y la falsa sociedad. Pues vas, órale, vete a la naturaleza, ponte a escuchar música, lee la vida de algún personaje que admires, pero aléjate para estar contigo. ¿Sí? A lo mejor habrá personas que como ya lo dirían otros, en medio de la vida cotidiana, aún con el ruido, son capaces de tener momentos de encuentro con ellas mismas. No los dejes de tener. Por eso decíamos que todas estas herramientas, que esta dimensión de la vida espiritual tiene que estar, ahora sí tiene que estar en el combo de nuestro proyecto de vida.
No se puede, no es negociable decir sí o no. Es que sí tienes que ser una persona espiritual. O somos espirituales, o repito, creo que no sé qué estamos haciendo en este mundo. Y no es un tema meramente de la mujer, aunque, y aquí es donde, sin sonar feminista, sin sonar agresiva con los varones, pues sí, es más propio y es más posible de parte de la mujer ser espiritual, ¿sí? Y prueba de esto, hablando desde la óptica de la religión católica, fíjense de qué están más llenos los templos, de mujeres que de hombres, porque le es más fácil, a la mujer le es más fácil el proceso del desarrollo de la vida espiritual que al varón, pero no le es imposible, ¿sí? Y entonces ahí es donde las mujeres tenemos un gran trabajo, ¿sí? Las que son mamás, las que somos maestras, las que somos consejeras, las que somos acompañantes, las que somos terapeutas, o sea, tenemos una mayor responsabilidad porque para la mujer le es más fácil, es más propio de la mujer el desarrollo y el crecimiento de la vida espiritual que para el varón, aunque la dimensión espiritual esté presente en las dos personalidades, tanto masculina como femenina. ¿Sí? Y les digo, por eso creo que es tan importante también hablar en un mundo como el de hoy, la urgencia de desarrollar la espiritualidad femenina. Porque a final de cuentas es propio de la mujer albergar a otras almas, llevarlas a su desarrollo y sobre todo en la potencialización de lo espiritual. Algo tan deteriorado, tan olvidado, tan distorsionado y, ¿por qué no decirlo?, tan pisoteado. Gracias, Lupita. Mira, también algo así muy, muy rápido. Cómo este camino espiritual, con todo lo que ya nos has dicho, te va a dar claridad sobre qué decisiones tomar. Porque Literal. a veces en las situaciones de la vida cotidiana estamos como atrapados en un problema y no sabemos qué hacer y no sabemos qué decidir y no sabemos, y entonces te quedas ahí por mucho tiempo. Hay personas que muchos años, hay personas que van como acarreando una situación, una decisión que no saben, lo que sea. Y entonces a través de este camino espiritual vas teniendo más claridad, vas sabiendo, además de encontrar paz, sabiendo a qué límites tienes hacia ti mismo y hacia los demás. O sea, como que todo empieza a tener mayor claridad en tu manera de decidir. Y entonces de ahí yo creo que la oración y la parte espiritual es un recurso buenísimo o el mejor recurso que te va a dar certeza a esa mejor versión de ti. Literal, yo les decía, ¿no?, ahorita como fruto de una dimensión espiritual bien trabajada o una espiritualidad bien trabajada, tiene que ver con la resiliencia, tiene que ver con el orden, pero también tiene que ver con la capacidad de discernimiento. El discernimiento también es una capacidad que junto con pegado a la dimensión espiritual se va desarrollando y que luego se materializa en esta capacidad de saber tomar mejores y más buenas decisiones, ¿no? Por ejemplo, ahorita quien me esté escuchando, quien nos vaya a escuchar y que a lo mejor, no sé, esté en un momento de su vida en el que tiene que tomar una decisión y a lo mejor, como tú decías, no tiene esta claridad, no logra tomar esa decisión de una manera determinante y determinosa, pues a lo mejor es porque a lo mejor le está faltando alimentar y fortalecer su dimensión espiritual, ¿no? A lo mejor le está faltando, pues, hacer estos procesos de interioridad, de poner en orden su vida interior, ¿no? Que tiene que ver con esta salud psicológica, con esta salud a lo mejor de ir desechando lo que ya no sirve o lo que a lo mejor ya ni siquiera te está funcionando y que no te has dado cuenta que ya tienes que sacar o que ya tienes que sustituir, ¿no? Entonces, sí, tienes razón. Creo que también un reflejo claro de una vida espiritual bien madurada, bien trabajada, es esta capacidad que se desarrolla de tomar mejores decisiones en el momento acertado y sobre todo con las personas acertadas. Y entonces, para ir cerrando, Lupita, esta parte hermosa, ¿cómo lo identifico? Porque a lo mejor yo ahorita me quedé pensando, ¿cómo llevar a las mujeres en este proceso de decir, a lo mejor estoy atendiéndome emocionalmente, físicamente, pero falta
Ese sería como ese puntito, ¿verdad? Yo creo que la vida nos va llevando en circunstancias donde decimos, algo le falta, esta parte de que tú decías hace un rato, estas crisis existenciales en las que uno entra y que de pronto te das cuenta que algo te falta. Te hace falta alimentar esa parte espiritual, te hace saltar a buscar esa espiritualidad, ¿cierto? Sí, 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 ¿cómo hacerle, no? Tú decías ahorita, ¿cómo darme cuenta si me está haciendo falta? Pues es que es como muy sencillo, ¿no? Creo que precisamente dentro de esa parte de la intuición de la mujer, creo que las mujeres no nos podemos hacer tontas. Que nos guste y que nos ayude a hacernos tontas es otra cosa, pero tontas no somos. Nos ayuda, parecer, a veces. Y entonces, cuando la mujer se va dando cuenta que hay algo que le falta, hay como una pieza que no checa, ese es como un foquito amarillo de decir, la parte espiritual está haciendo falta. Porque precisamente es como, repito, la dimensión que menos se trabaja y la que menos, dirían en los ranchos, la que menos se procura, ¿no? O que hemos reducido meramente a cuestiones de religiosidad. ¿Cómo darme cuenta? Literal, en cuanto al orden de mi vida. ¿Cómo está el orden de mi vida? Yo hace un momento, al inicio les decía, ¿no? Estos tres caminos que van direccionando mi vida espiritual. A ver, la vida espiritual se mueve por tres caminos. Camino hacia la interioridad, que tiene que ver conmigo. Camino hacia lo trascendente, que tiene que ver con Dios o con la religión que yo profese, mis creencias y mis prácticas religiosas. Y el camino hacia los demás. Podemos hacer un escaneo, ¿no? A ver, ¿cómo estoy conmigo? A lo mejor yo estoy de 10 y nota, ¿no? Me quiero, me amo, me cuido, me respeto, en todas mis dimensiones. Bueno, el primer camino, bien recorrido. A lo mejor mi relación con lo trascendente, ¿cómo estoy? Lo trascendente no solamente tiene que ver, repito, con la cuestión de una práctica religiosa, tiene que ver con nuestros principios no negociables. Hay mujeres, hay personas que ni siquiera saben cuáles son sus valores o principios no negociables. ¿Qué es lo que te caracteriza? ¿Qué es lo que te hace ser tú? No sé, va desde la puntualidad, desde la pulcritud, desde la estética, desde la limpieza. Oye, pues a lo mejor yo pensaba que estaba muy bien con lo trascendente. Es que, ¿cómo te explico? Que hablar de trascendencia es hablar de lo que tú eres. Y lo que tú y yo somos rasgos, principios, valores muy específicos. Aunque las que estamos aquí, las que nos están escuchando, pertenecemos al mismo gremio que tiene que ver con el género femenino, no somos iguales, tenemos escalas de valores distintos. Entonces, hablar de trascendencia es hablar de coherencia y de congruencia con estos valores. Entonces, yo creo que un parámetro para saber cómo está mi dimensión espiritual es saber, pregúntate en este camino de lo trascendente, a ver, ¿ya sabes cuáles son tus 5 valores no negociables? ¿Ya sabes cuáles son tus principios no negociables? No sé, orden, puntualidad, solidaridad, bondad, o sea, no sé, ¿qué te define a ti como Vero? ¿Qué te define a ti como Paulina? Pues no, nunca me había puesto a pensar, pues ahí tienes un tema a trabajar. O sea, no te puedes ir de este mundo sin haber impactado este mundo con tus valores no negociables, con lo que te hace ser tú, con tu genio femenino. O sea, hay mujeres que llegan a los 50, a los 60 y les preguntas, oye, ¿cuál es el valor por el que se te va a recordar? Acuérdense que se trasciende siendo. Una persona que no fue lo que tenía que ser en la temporalidad que le tocó vivir, no trasciende. O sea, pasa como verdolaga aquí en este mundo desparramada y sin forma. O sea, ¿cómo puede ser posible que llegues a tus 60 años y no sepas ni cuál es el valor que te va a distinguir? ¿Cuál es el don que te va a distinguir? Que si la puntualidad, que si la pulcritud, que si la solidaridad, que si el respeto, que si el diálogo, que si la capacidad de convivencia, que si la sociabilidad. Lo trascendente tiene que ver con esto genuino que eres tú. Se trasciende siendo. Este camino de lo espiritual que tiene que ver con lo trascendente es, a ver, mujer, no te duermas en tus laureles. Vete preguntando, ¿cuáles son tus 5 no negociables? ¿Qué te va a distinguir el día de mañana que dejes de existir de manera material aquí? Pues sí, resulta ser que sí los vivo.
la puntualidad, el orden, el respeto, la solidaridad, palomita gorda, el camino trascendente lo tienes bien trabajado. Pero luego está el camino de la relación con los demás. Yo puedo ser una mujer que esté muy bien conmigo, que esté muy bien con lo trascendente porque tengo mis valores negociables bien vividos, pero resulta ser que nadie me soporta. Que soy una persona que vive puras relaciones tóxicas o que toda su vida fue la no deseada, la no imitada y la no buscada. Ahí hay un tema a trabajar. ¿Cómo están estos 3 caminos en tu vida espiritual? Vida de interioridad, vida de trascendencia y vida de relación con los demás. Hay personas que a lo mejor están muy bien con los demás, viviendo una sociopatía, que a lo mejor están muy bien en sus valores negociables y no negociables en la relación con lo trascendente, pero son personas que viven autofobia porque no se soportan a ellas mismas. Entonces, esto sería una manera de revisar mi espiritualidad a través de estos 3 caminos o de estas 3 dimensiones. Dimensión de interioridad, dimensión de trascendencia y mi relacionalidad con los demás. ¿Sí me voy dando a entender? Y creo que ahí queda mucha tela de cortar, porque a lo mejor yo me doy dando cuenta que, oiga, yo estoy bien conmigo, yo estoy bien con los demás, pero nunca me había puesto a pensar si estoy siendo la persona original que estoy llamada a ser. Y recordemos que la originalidad tiene que ver con el orden, con la coherencia, con los valores no negociables que me hacen ser lo genuino que soy. De ahí que Juan Pablo II y Edith Stein hablen del genio femenino. El genio no por geniudas, el genio por genuino. La mujer está llamada a ser un ser genuino. Y lo genuino tiene que ver con esos valores no negociables que te distinguen y que te caracterizan a ti. A ti como mujer, pero también a ti como varón, porque también podemos hablar de un genio masculino. ¿Qué estamos viviendo hoy en nuestros días? Yo hace un momento les decía, la dimensión espiritual tiene que ver con la interioridad. Somos más hijos de la superficialidad que de la interioridad. Nos parecemos, diría por ahí un beato que está ahorita muy de moda entre los jóvenes, ¿no? Carlo Acuti decía por ahí, ¿no? Curiosamente, todos venimos a este mundo siendo originales y malamente terminamos siendo copias de otros. Y entonces tú dices, si yo termino mi vida siendo copia de alguien más, con la pena la dimensión espiritual nunca la trabajé. Porque si algo nos da la espiritualidad, es originalidad. Pues ahí tenemos los 3 caminos, como dijo Lupita, donde hay mucha tela de dónde cortar. Entonces, Literal. que tomemos este recurso. Gracias, Lupita. De verdad, para mí ha sido maravilloso, para Lebum, para Vero y para mí, tenerte aquí, porque tienes la pedagogía, tienes la manera, tienes el espíritu de transmitir esto, que yo sé que ha llegado a nuestro corazón y al de muchas que están ahora viéndonos. Entonces, muchas gracias, Lupita. Gracias por tu servicio. Muchas gracias a ustedes y de verdad creo que el reto que nos queda como mujeres, de verdad, creo que no quiero ni sonar feminista, no quiero sonar ni tampoco así tipo súper vengadora de la mujer, pero creo que es el tiempo de la mujer. Sí, es el tiempo de la mujer. Y esto lo digo a nivel iglesia, a nivel sociedad. Incluso lo podemos ver, quizás está muy viciado el tema de lo político y de la política, ¿no? Lo que hoy conocemos como política parece circo de payasos y de payasas, pero va más allá. Creo que a nivel político necesitamos impactar con el genio femenino, con la espiritualidad femenina, que precisamente como algo propio de la mujer está faltando en nuestra sociedad. Y que por eso urge, seas profesionista, seas mamá, seas esposa, seas consagrada, seas una persona que a lo mejor tú crees que no está haciendo nada o que no ha hecho nada en su vida, ponte a hacer lo más espiritual que puedas. Porque esa dimensión es la que va a impactar no solo tu vida, sino la vida de las personas que se relacionen contigo. Pues muy hermoso, Lupita, muchísimas gracias. Ahora sí que gracias por compartir.
que este Gracias a tiempo que ustedes. nos has dedicado a toda la comunidad de Lebum, a todas las mujeres que nos están escuchando, y yo sé a todas las personas que va a llegar, pues se te multiplique, ahora sí que al 100 por 1, ¿no? Que Dios Así te sea. bendiga, que Dios te siga dando mucho más. Gracias por ser parte importante para nosotros. Y bueno, pues agradecerles a todas las personas que también se encuentran del otro lado, que se dieron el tiempo y la tarea a este llamado, ¿verdad? Y a todos los que lo van a escuchar después, justamente este llamado. Cositas o cosotas muy grandes que nos mencionaba hoy Lupita y que podemos poner en práctica, que podemos hacer unos pequeños checklists y ver cómo estoy. Y ver si realmente esta parte de espiritualidad yo la estoy llevando como mujer. Lo escuchaba en otro lado, si nosotros volviéramos a rescatar y reconectarnos con esta espiritualidad, haríamos muchas cosas por el mundo. Muchísimo, Así es. muchísimo por el mundo. Entonces, en nuestras manos están muchísimas cosas, mujeres. Y seguirles haciendo la invitación para este 13 y 14 de abril a este retiro. De verdad, justamente lleva este nombre de Reconecta con tu ser mujer, porque es tan importante conectarnos a todo esto que se necesita, a esta parte emocional, a esta parte física, pero sin dejar de lado esta parte espiritual que es fundamental. Es como el cimiento total de tu ser. Fundamental. Entonces, las invitamos. Informes nos pueden escribir a mí o a Paulina. De verdad no se lo pueden perder. Apórtense, hagan por ustedes algo. Bien lo decía, donde tendremos este autoconocimiento muy profundo, donde miraremos la parte genuina que tenemos como mujeres, donde seremos capaces de mirar y de mirarnos como seres únicos como mujeres. Aunque seamos todas mujeres, pero como en cada una tenemos esa esencia. Cómo mirar esa esencia única en cada una de nosotros y cómo encontrar el camino a la trascendencia. Entonces, muchísimas gracias. Mañana tampoco se lo pueden perder. Va a estar con nosotros un psicólogo que nos ayudará a descubrir la importancia de la masculinidad en la feminidad. ¿Sí? Entonces, estará con nosotros Braulio, ya lo estamos esperando también. Una persona muy dedicada, muy linda, que se dedica mucho a tratar también a personas muy jóvenes, a mujeres muy jóvenes, y que de verdad nos va a mostrar este camino de saber todo esto importante que tenemos. También a veces esa pelea con lo masculino, ¿verdad? Y él nos ayudará a discernir, a tener un discernimiento de la importancia que tiene. Muchísimas gracias, Lupita, muchísimas gracias. Gracias, gracias a todos los que estuvieron. Gracias, Paulina, gracias. Y pues que tengan una linda noche, descansen, muy reparadora, para que el día de mañana sea muy bendecido también para ustedes. Gracias, gracias. Gracias, hasta mañana. Vine al taller de Reconecta y Siento que me libré de muchas cosas. Conocer mujeres maravillosas. Es una muy bonita experiencia. Todas las actividades que realizamos estuvieron maravillosas. Reconecta. 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 Ven y reconecta con Reconecta.